Le pedí a Olimpo que estuviera acá a las 7 para que nos hablaran esta media hora. Y bueno, ¿qué es lo que pasa con esta fecha, Olimpo? Como siempre, bienvenido. Oye, muchas gracias, Edwin, Icar, compañera Melissa, Melissa, ¿no? ajá. Les agradezco mucho la Ya acogida tomo en café, esta ¿verdad? Ya tomo casa. café. Ya tomé café, negrito. Sí, estoy de paso por aquí, un permiso especial que pedí, solamente para también recordar. Mi hermana mayor está de cumpleaños hoy, tiene 95 Oye, años, que no le escuche Gonzalo, que no le escuche Edwin, Gonzalo, porque Gonzalo se enoja. 95 años, así que vine a Es una celebrar los criatura. 95 años de mi hermana Rebeca y pedí un permiso especial, pero le llamé a Edwin Ujú. hace unos días atrás porque digo, voy a coincidir con la fecha del 18, que es hoy, perdón. Ayer era que cumplía mi hermana, hoy 18. Porque los panameños que celebramos el mes de noviembre con tanta euforia, con tantas bandas, con tanto batuteras, con tanto movimiento de caderas y de todo, de ritmo, muy panameño, muy tropical, esto, eh, y decimos noviembre, mes de la patria, sí, porque coinciden una serie de fechas importantísimas en el calendario del forjamiento de la nacionalidad, de eso que llamamos patria, de eso que llamamos panameño. Pero ese panameño y esa patria se ha forjado a punta de muchos esfuerzos que los panameños por lo regular desconocemos. Y para muchos panameños no hay patria, no existe patria, o si hay patria, no conocemos a sus forjadores. Muchos panameños también pensamos que aquí no hay héroes, o sea, que aquí no hay esos forjadores que en otros países tienen sus grandes estatuas, sus grandes monumentos, y tú llegas a un país, te encuentras con aquellos mausoleos enormes de los forjadores de la nación de aquellos países. En Panamá esas cosas no se han visto. Hay una carencia de sentido histórico, decía Diógenes de la Rosa, nuestro filósofo santanero. Bien, quería decirles que hoy, 18 de noviembre, se cumplen 185 años de la tercera separación de Panamá de Colombia. Un 18 de noviembre de La tercera. 1800, la tercera, Tercera, sí. dice. Ujú. ¿Cómo así? Explique, explique. Bueno, la primera, primero, cuando nosotros nos independizamos de España, nos unimos a la Gran Colombia, Nueva Granada, la Gran Colombia, que había forjado Simón Bolívar. Así que ahí nos unimos como parte de ese conglomerado de naciones o de territorio, pero en 1830, José Domingo Espinar, panameño, santanero, proclamó la primera separación de Panamá de Colombia, 1830. Aquello no duró mucho porque Bolívar le pidió a Espinar que regresara a los brazos de Colombia porque había que tratar de mantener la posibilidad de la unidad de la Gran Colombia. Y Espinar, que era bolivariano, regresó a los brazos de Colombia. Pero en 1831, Alzuro también hizo un movimiento por separar a Panamá. 1831, julio de 1831 se separó, pero ahí también Colombia mandó, aparte de un ejército, entre los cuales estaba nuestro amigo Tomás Herrera, y este grupo fue vencido y fusilado en 1831. Entonces, la tercera separación de Colombia se va a dar en 1840 con el general Tomás Herrera, que en aquel entonces no era general, sino coronel. Herrera, con los cabildantes de Panamá y también de Veragua, van a conformar una voluntad de separarse y de formar la primera república independiente. Por eso que cuando los colombianos con su leyenda negra y los panameños que le siguen dan a entender que Panamá nunca se ha separado de Colombia o que los panameños que han estado en eso le han dado la espalda
a la historia, pues están totalmente errados. Tomás Herrera, con los panameños de la época, van a formar la primera república independiente. Y esta república independiente va a tener la virtud de haber llamado a una constituyente, hacer una constitución. Van a formar un ejército muy pequeño de 5,000 hombres panameños que van a defender a esa república independiente. Van a tener relaciones diplomáticas con Costa Rica y Estados Unidos. Van a formar una moneda. Van a tener los 3 poderes del Estado para conformar la república. Herrera va a ser nombrado por la constituyente de 1841. Va a ser llamado jefe superior del Estado, y Carlos y Casa Arosemena, subjefe, van a ser los líderes de esa nueva república. Colombia rápidamente va a mandar unos emisarios en 3 ocasiones para tratar de convencer a los panameños que se mantengan unidos a Colombia. Y el 31 de diciembre de 1841, Tomás Herrera y los líderes del movimiento separatista de la Primera República van a terminar llegando a un acuerdo con los colombianos por el cual vamos a regresar a los brazos de Colombia. Y esto tiene sentido, ¿no? Panamá en aquel entonces solamente contaba con 150,000 habitantes aproximadamente. No había recursos para mantener a la república y definitivamente la amenaza del ejército colombiano de aplastar la rebeldía de los panameños. Eso hizo que se llegara a cierta negociación que no fue cumplida al pie de la letra, y más tarde nuestro amigo Tomás Herrera y el señor Carlos y Casa Arosemena partirían al exilio a Ecuador. Lo sacaron, después de haber llegado a esos acuerdos, lo sacaron. Posteriormente, Tomás Herrera va a regresar a Panamá y va a ser ascendido a general. Por eso que en los escritos, en mi caso yo pongo coronel, porque cuando se hizo la Primera República, Tomás Herrera era coronel. Esto es importante porque la escuela panameña en este mes de noviembre le da mucho significado al 3, que es correcto, al 4, que es correcto, al 5, al 10 de noviembre, al 28 de noviembre, pero ha dejado prácticamente en el olvido el primer esfuerzo de los panameños en formar una república independiente, que fue el 18 de noviembre de 1840 por este grupo de panameños. Ajá. Y ese Olimpo, ese punto es el que a mí particularmente me interesa rescatar, porque es que a mí me enerva la sangre cuando yo escucho a panameños exhibiendo su ignorancia supina, diciendo que es que este país llegó a ser país o llegó a ser Estado independiente porque los gringos así lo determinaron en 1903. Entonces, son tan salvajes que dicen eso sin haberse leído ni siquiera 2 o 3 paginitas de esta historia, o es parte de esta historia como la que nos cuenta Olimpo. Porque si bien es cierto, Estados Unidos juega un papel en 1903, eso sería una tontería negarlo. Claro. No es menos cierto, Olimpo, que de 1821 a 1903 los panameños de la época trataron de independizarse más de una vez. Así es. Y acabamos de escuchar a Olimpo Sáenz narrándonos los hechos del 18 de noviembre. Sí. Una de tantas. Los panameños durante todo el siglo XIX, 82 años unidos a Colombia, no solamente forjaron 5 separaciones evidentes, 5, sino que hubo más. Lo que pasa, mi querido Edwin y amigos aquí de Arca y me están oyendo, es que los panameños no saben o no logran interpretar lo siguiente. A raíz de 1840, con la independencia de la Primera República que forjaron los panameños
con Tomás Herrera a la cabeza. En 1846, 6 años después, Colombia firma un tratado internacional con Estados Unidos por el cual le va a dar paso libre a los Estados Unidos por el camino de tránsito o por el territorio panameño para que pase tropas y pase carga y pase lo que quieran los gringos, con la condición que los gringos se comprometen a mantener al Istmo de Panamá sometido a Colombia. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece este tratado que se llama el Tratado Mayarino-Bigla de 1846? 1846. Ya los gringos tenían derecho a intervenir en los asuntos del Istmo de Panamá porque Colombia había firmado ese tratado. Por eso es que los gringos tienen tanta injerencia en la guerra de los 1000 días. Y por eso los gringos van a determinar en 1903 una serie de movimientos muy interesantes. Bueno, pues en ese punto, lamentablemente, te tengo que decir también que un día como hoy, pero de 1903, sí, fue firmado el tratado, claro. Edwin, yo lo que creo que los panameños tenemos que percatarnos es sentirnos, a ver cómo te explico, sentirnos, y yo lo he dicho en otras expresiones con estas palabras, que los panameños hemos sido unos bellacos. Los panameños hemos sido astutos. Los panameños hemos sabido aprovechar las oportunidades dentro de nuestra pequeñez, de nuestra debilidad, de nuestras debilidades como nación, como sociedad. Hemos sabido aprovechar las coyunturas, como se diría en el lenguaje sociológico, político, el 3 de noviembre. Fíjate, Edwin, que también hay otro elemento que hay que desbaratar en esta sociología que a veces le quieren poner. O sea, los panameños hemos hecho una independencia de arreglos, de negocios. Aquí los panameños no hemos derramado sangre, como que para ser independientes, para ser una república, aquí hay que tener un lago de sangre. Eso no es cierto en la historia de la humanidad, no es cierto. Es cierto que sí, que las independencias, las monarquías, los reinos, los imperios, las repúblicas han derramado sangre, pero no necesariamente. Pero en el caso de Panamá, a los panameños que me están escuchando, siéntanse orgullosos de lo que les voy a decir. Si en 1821, el 10 de noviembre, el 28 de noviembre, el 1 de diciembre, que fue cuando el Cabildo de Veragua, de la provincia de Veragua, declaró la independencia en 1821, no derramamos sangre, no significa que no derramamos sangre, porque en el año 1823, el batallón Istmo, reclutado por órdenes de Bolívar entre la juventud del Istmo de Panamá, 600 muchachos fueron embarcados en la bahía de Panamá para ir a pelear al Perú por la independencia del Perú y de América del Sur. Los panameños deben sentirse orgullosos, aunque no conozcan esta historia, pero se la vamos a decir. Ese batallón, que se llamaba Batallón Istmo, fue a pelear con las tropas que Bolívar estaba formando en Perú contra el virreinato. Así, esos muchachos pelearon divididos en 3 batallones: el Voltígero, el Pichincha y el Vencedores. El grupo panameño fue dividido en 3. José Domingo Espinar pelea en Junín y los panameños peleamos en Junín, y pelean en Matará y pelean en Ayacucho. Sin la batalla de Ayacucho, no habría el Congreso de Panamá que vamos a conmemorar el próximo año, en junio de 1826, el bicentenario del Congreso Anfitriónico de Panamá. Sin esa batalla, y ahí los panameños derramaron su sangre, muchos cayeron heridos y otros cayeron muertos. Esa historia no se ha escrito y no se ha divulgado porque en 200 años ha habido una actitud negativa
o pasiva de historiadores, de gobiernos, de toda clase de gobiernos aquí. Nadie ha escrito la historia del batallonismo, de lo que hicieron los panameños en Junín, Matará y Ayacucho. Pero sí derramamos sangre. Y en 1840, Tomás Herrera quiso enfrentar ese futuro con un ejército de 5.000 hombres. Pero 5.000 hombres no era nada para enfrentarse al ejército colombiano. Pero en 1862, un conservador, el doctor Santiago de la Guardia, se enfrenta al ejército colombiano que llegó a aplastar la rebeldía de Santiago de la Guardia y de los panameños porque no se cumplía con el convenio de Colón, y era que el istmo se mantuviera neutral ante los problemas políticos de Bogotá. Y Santiago de la Guardia, un conservador panameño, se fue con su ejército hacia Veraguas a buscar apoyo y se enfrentó al ejército liberal, que era liberal porque lo apoyaron los liberales de Santana en Río Chico de Natá. Y ahí murió peleando este conservador Santiago de la Guardia, que era doctor en Derecho. Ahí se enfrentó a los liberales de aquella época, al ejército colombiano. Y en 1903, cuando dice la gente que si no es por los gringos no nos independizamos, que algo hay de verdad, lo que no es cierto es que ya los panameños habíamos derramado toda la sangre que podíamos haber derramado en la guerra de los 1000 días. Solamente en el puente de Caledonia, más de 500 panameños murieron tratando de entrar a la ciudad de Panamá después de haber triunfado desde Puerto Armuelle hasta las bocas de la ciudad de Panamá. Más de 500 muertos en el puente de Caledonia, ahí donde está la cuchilla, donde está el edificio Miller, allí donde está la asamblea, ahí quedaba el puente de Caledonia. Murieron más de 500 panameños. Eso sin tomar en cuenta a los lisiados, a los heridos, a las viudas y a los huérfanos. La tragedia panameña fue la guerra de los 1000 días con todos sus muertos, su miseria, la ruina del campo, la ruina del comercio. No podemos hablar así de nuestra historia. Nuestra historia está llena de héroes. Porras es un héroe. Eusebio A. Morales es un héroe. Carlos A. Mendoza es un héroe. Domingo Díaz es un héroe. Victoriano Lorenzo es un héroe. Son panameños que se sacrificaron por un ideal y no le tenemos un monumento a nadie. Nada, a nadie. No. Ahí estuve luchando yo con Blandón, oye, Edwin, con Blandón estuve luchando para que levantáramos un monumento. Hicimos ¿cómo se llama? El diseño. Después vino acá con este otro amigo, Fábrega, también le pedí que le metiera la mano, nada. Y con esta que tenemos actualmente le escribí, yo no lo conozco a él, le escribí. Oiga, hagamos este esfuerzo por hacerle un honor ahí mismo en el puente de Caledonia, levantemos un monumento a estos caídos. Ahí estamos pendientes, pues. No te preocupes, eso no va a ocurrir. No. Aquí en este país hay más monumentos a extranjeros que a panameños. También es verdad. También es verdad. Que no es que los extranjeros esos que los tienen no se lo merezcan, pero eso te denota los niveles de mezquindad. La espalda que le damos a nuestra historia. Vivimos de espalda a la historia. A nuestra historia. Forjada con mucho sacrificio. Forjada con mucho sacrificio. Olimpo, yo quiero traer lo que acabas de esgrimir mirando el retrovisor de la historia. Lo quiero traer al presente y futuro, porque más temprano, no sé si lo lograste escuchar, el joven periodista en materia deportiva, Tomás Aristizábal, estaba argumentando sobre el partido de fútbol de esta noche de Panamá-El Salvador. Ajá. Y entonces él dice, yo no entiendo por qué los centroamericanos nos odian. Y entonces yo le digo, no, ellos no nos odian, ni nosotros odiamos a los centroamericanos. Claro. Odio no es la palabra, es una palabra muy fuerte. Pero yo le comentaba es un joven, Olimpo, el joven Tomás. Yo le decía, mira, primero no hay odio, no hay tal cosa. Lo que sí hay es una realidad, y Olimpo lo acaba de mencionar hace un segundo atrás. Yo le decía a este joven periodista, mira,
Lo que sí es cierto es que nosotros, los panameños, no formamos parte de la historia centroamericana. Así es. Entonces, nosotros ni nos consideramos centroamericanos, ni los centroamericanos nos consideran centroamericanos, porque es que históricamente no hemos estado vinculados, estamos vinculados geográficamente. Y Olimpo acaba de tocar dos o tres, a manera de pinceladas, cómo históricamente, y yo se lo dije esta mañana a este joven, sí hemos estado más ligados al sur de América. Al sur, correcto. Históricamente estamos ligados al sur de América, y aquí Olimpo acaba de pasar por Ayacucho, por Junín y no sé cuántas otras guerras más donde hubo panameños allí. Así es. Entonces quiero traer esa historia a un esfuerzo que está haciendo, que ha comenzado a hacer el presidente Mulino y su gobierno con entrar al Mercosur. Sí, y alguien me puede decir, bueno, pero es un ejercicio económico, comercial, de seguridad. Pero cuidado, hay, además de razones estratégicas, razones históricas, para nosotros también vincularnos más al sur, Olimpo. Totalmente de acuerdo. Solamente recordar eso que acabas de decir, lo siguiente. Panamá, el istmo de Panamá, Castilla de Oro, perteneció primero al virreinato del Perú y luego perteneció al virreinato de Nueva Granada, cuya capital era Bogotá. Pero además debemos de decir que gracias al istmo de Panamá, a la entrada del istmo de Panamá, España pudo recorrer toda la costa del Pacífico y crear unos vínculos económicos extraordinarios entre Panamá y el sur, o sea, el Suramérica. Y desde ese entonces Panamá tiene unos vínculos enormes. Por ejemplo, familias, cantidades de familias históricas de Panamá tienen raíces en Perú y tienen raíces en Quito. Solamente hasta en el periodismo, los Miró Quesada del comercio del Perú son vinculados a los Miró Quesada de Panamá, de Penonomé y de Veragua, porque Justo Arosemena era Justo Arosemena Quesada. Entonces estamos vinculados, como bien dices tú, al sur más que a Centroamérica. ¿Por qué? ¿Por qué no a Centroamérica? Porque Centroamérica era una capitanía de México, del Virreinato de México. Y entonces México tenía una gran influencia sobre Centroamérica y Panamá no entraba allá. Nosotros terminamos siendo el camino para el sur América. O sea, nuestros vínculos están ligados más al sur que al norte. Y como bien dices tú, el entrar al Mercosur y todo aquello es de una gran importancia. Todo va a depender si la capacidad de los panameños nos va a permitir aprovechar esos vínculos, porque no solamente se trata del esfuerzo que hace el gobierno, se trata si el comercio, si los intelectuales, si las industrias logramos convencer a los sureños de que el Canal de Panamá no solamente sirve para pasar barcos, sino también para transformar sus riquezas en un vínculo que nos permita a los panameños también aprovechar esa coyuntura. ¿Y podemos aprovecharla? Claro que sí. Perú, Argentina, el mismo Brasil, Ecuador, son potencias económicas poco explotadas, como yo sostengo que Panamá también carece de una visión más profunda. Pero eso se debe también, Edwin, como tú estoy casi seguro que sabrás, es que el panameño sigue con una mentalidad de comerciante, más que de empresario, es de comerciante, ¿no? Seguimos con la tienda en Portobelo, la tienda en Nombre de Dios, la tienda en la ciudad de Panamá, el ir y venir, que ha hecho de la cultura panameña una cultura sumamente tránsfuga, por decirlo así. Entonces eso hace que el espíritu emprendedor del panameño esté limitado. Pero tenemos que despertar y buscar fórmulas porque este país va creciendo y las necesidades también van a ir creciendo y el país tiene que responderle a esas necesidades y no vamos a pensar toda la vida que vamos a depender del Canal de Panamá.
Llevamos 200 años, 500 años dependiendo del camino de tránsito, de la ruta de tránsito. Toda la colonia, todo el Panamá colombiano con el ferrocarril y el canal de Panamá durante toda la República. Y nosotros tenemos que percatarnos que ese Panamá de 300,000 personas en 1903, con el 90% de analfabetos, ya no es el Panamá que tenemos ahora. Ahora son 4 millones y pico, con una gran migración extranjera, que hay que ver si Panamá está haciendo el esfuerzo para que esos inmigrantes se sientan panameños o solamente estén de paso, esperando llenar sus alforjas y después irse. Todo eso es un esfuerzo que los panameños tenemos que ir pensando cómo afianzar el espíritu nacional, pero no solamente el espíritu nacional de patriotas, de nacionalistas, pero también de empresarios. Tenemos que empezar a despertar un espíritu empresarial entre los panameños, de abajo, de arriba, los del interior, los de la capital, para explotar nuestros recursos, para que este país sea mejor, para que nuestra gente se eduque. Ese es el otro gran reto, Edwin. Hay que meterle la mano a la educación. Estamos atrasados. Estamos viviendo una etapa, Olimpo, difícil. Muy difícil. Este discurso que le ha aplicado el presidente Trump a Panamá era algo inesperado. Así es. Insospechado. ¿Y cuál es la vergüenza? Que nos encontramos a panameños y panameñas diciendo, no, si está bien. No, si por mí que ellos recuperen el canal. Yo dije, este clase de asco que es. Porque es un complejo que tenemos. En la última encuesta, Olimpo, 20% de los panameños hacen causa común con Estados Unidos pensando que China tiene presencia en el canal. Es el complejo. Eso, no, escucha, Edwin, ese 20% es lo que se atrevieron a decir. Los que se atrevieron. Y hay otro 20% que no se atrevió a decir eso por vergüenza. Pero bien que por dentro querían decirlo. Eso es todo, ¿no? Ese 20% es un 20% que se atrevió a decirlo. Porque aquí hay un profundo complejo. Hay un gran complejo que tenemos los panameños de inferioridad. Y seguimos, claro, y eso se debe a que seguimos teniendo un problema de identidad de nación, Olimpo. Yo creo que aquí estoy recibiendo cantidad de mensajes dando las gracias por tu presencia hoy, hablándonos de historia. Gracias. Porque es eso. Y no quiero hablar mal de los profesores de historia, pero es que, caramba, a mí me tocó la suerte de tener profesores de historia que no hacían otra cosa que no solamente contarla lo más fiel posible, sino también en el caso de Panamá, promover ese sentido de identidad, ese sentido patrio, claro, de que tú tienes que tener tu identidad. Tú puedes ser amigo de Estados Unidos, puedes ser amigo de China, puedes ser por de favor, la Unión Soviética. Tú puedes hacer, pero tú tienes que tener tu identidad para que no pase lo que está pasando ahora, que un día llega a traquear los dedos el señor allá en Casa Blanca y queda un poco de panameños culitranqueando. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Que no, ojo, que no significa que tienes que pelear. Así sino es. simplemente darte a respetar. Eso es todo. No, y Edwin, en la coyuntura esta triste que tú mencionas y que no has profundizado y no tienes por qué profundizar, y yo tampoco lo voy a profundizar porque no es el momento. Esa coyuntura que estamos viviendo los panameños es sumamente difícil. Y yo, que estaba en Perú escuchando y leyendo y todo, me daba un dolor leer y escuchar a la gente hablar tantas tonterías frente a Trump. La gente pero ¿qué piensa la gente? ¿Qué piensa la gente? Que este país, nosotros los panameños, podemos enfrentarnos al imperio norteamericano. Trump, que dicen que es Trump, que el payaso que no sé qué, resulta que Trump tiene arrodillado a China, a Rusia, a la Unión Europea, a Colombia, a Brasil y todo, y nosotros queremos que Mulino vaya a pelear con Trump. Pero ¿qué le pasa a los panameños? Que no nos ubicamos todos. ¿Por qué? Porque somos opositores a Mulino, porque somos opositores al gobierno. Nosotros lo queremos que aquí se desate una guerra, pues, y que entonces, ¿para qué?
para que entre Trump con las tropas y ¿quiénes van a ir a pelear? ¿Quiénes van a ir a pelear? ¿Quién nos va a venir a defender? Nadie, nadie nos va a venir a defender. Por lo tanto, aquí lo que prevalece es la diplomacia. La diplomacia, la búsqueda de acuerdos, hasta donde sea posible, no perderlo todo. Eso es así. Pero bueno, eso lo logras cuando tienes tus ideas y objetivos de país claro. De país claro, exactamente, así es. Oye, Edwin. Es una tontería pensar, pues, que entonces Estados Unidos es la potencia. Sí, pues. Estados Unidos es el amigo, es el aliado histórico de Panamá, es el aliado natural de Panamá. Así es. Pero es que el presidente Trump nos ha adoptado un discurso y una estrategia a Olimpo que uno dice, bueno, pero entonces quieren que seamos amigos o que seamos enemigos. Yo no entiendo. Bueno, yo por lo menos no entiendo. Oye, Edwin, lo que pasa es que también tenemos que entender que Trump le está hablando a un electorado que él tiene allá prisionero, ¿no? También esa es parte del discurso, ¿no? Pero oye, Edwin, yo sé que tú tienes compromiso ahora, ¿no? Y no te quiero quitar mucho tiempo, porque después no vas a dejar que yo hable de lo último que quería decirle. Es que amigos de Arca, amigos de este programa, es que hoy, 18 de noviembre de 2025, cuando se cumplen 185 años de la fundación del Estado Libre del Istmo, la Sociedad Bolivariana va a tener un pequeño homenaje en la Plaza Herrera. En la Plaza Herrera van a llevar una ofrenda floral, la Sociedad Bolivariana. Y nosotros, un grupo de nosotros, que no sé si se acordarán los amigos de la revista Los Panameños, que fundamos allá por 2015, 2016, habíamos pensado lo mismo. Entonces, cuando coincidimos de que sí, que la Sociedad Bolivariana va, nosotros también vamos a ir a acompañar allá. No seremos 1 millón de gente, pero seremos un simbólico grupo de panameños que vamos a manifestarnos como se manifiestan muchos panameños que creen en esto que estamos hablando, en esto que estamos haciendo. Y los que puedan ir, que nos quieran acompañar en la Plaza Herrera, estaremos allí, la Sociedad Bolivariana, y nosotros vamos a estar ahí en un pequeño acto. Miguel Antonio va a decir unas palabras y entonces pues con eso pretendemos rendirle honores a aquel grupo de panameños que en 1840 se atrevieron a formar la República Independiente, la primera República Independiente. Honor y gloria a estos panameños y a sentirnos orgullosos de lo que somos, de lo que hemos logrado, hasta donde hemos logrado llegar. Y tenemos que perfeccionar la república. Las repúblicas no son perfectas, se perfeccionan en el camino, en el tiempo. Y nosotros tenemos que seguir tratando de perfeccionar a la república. Y este acto también sirve para decirle a los panameños todos, a los interioranos, a los de la capital, a los de los barrios populares. Este acto significa para que todos nosotros sepamos que en este país ha habido héroes, en este país ha habido mártires, en este país ha habido sangre derramada, en este país ha habido pensadores, en este país ha habido empresarios y comerciantes que creen en el país. Y nosotros creemos en ese país, aunque a veces hay estos vacíos, estas deficiencias, pero son normales en los momentos de crisis. Yo los invito a todos los panameños de corazón a que no desmayen en este pensamiento. Los problemas del país pueden ser superados. No es la primera crisis que Panamá vive, no es la primera crisis de desaliento, ¿no? Y esto lo podemos superar. Tenemos que tener un poquito de fe en el país, fe en nosotros mismos, de que podemos salir adelante y lo vamos a hacer. Y todos tenemos que poner un poquito de esfuerzo en ese camino. No todo puede ser visto negativamente. Hay cosas que se están dando, hay pasos que se van dando que van a ayudarnos a que el país encuentre otro derrotero. La juventud tiene que soñar, tiene que ser más soñadora. Tiene que ser más soñadora y atreverse a soñar y atreverse a luchar por algo mejor para el país.
y para todos, pero también para el país, para el colectivo, para la sociedad en su conjunto. Así que, Edwin, no sé si tienes algo más que preguntarme porque yo no te quiero quitar tiempo y yo te agradezco mucho esta oportunidad que me has dado de poderme comunicar con los oyentes tuyos, que siempre sé que son muy ávidos de estos temas, y agradecerte nuevamente y decir a los panameños, viva Panamá, viva el 3 de noviembre, viva el 10, viva el 28, viva el 18, viva todo el mes de noviembre, que nos recuerda que un país entero ha estado peleando por superar sus deficiencias. Muchas gracias. Don Olimpo Sáez, muchísimas gracias por este tiempo. Aquí la cantidad de gente dando las gracias por esta intervención, dando las gracias por este recuento histórico y además identificándose con los planteamientos de Olimpo Sáez. Así que muchísimas gracias, Olimpo, muy amable. Dale. 7:39 minutos de la mañana. Y tenemos que hacer una pausa. Elisa, y el sol sigue saliendo y yo ya mi cara casi no se ve. Pues mire, pero vea, mire las imágenes. Ahí está, ¿qué le parece? Ahí está el inicio del túnel, la trinchera donde inicia el túnel. Vamos a ir al cambio y cuando regresamos, los expertos ingenieros de la obra nos van a hablar de qué está pasando aquí, cuánto tiempo falta, cuánto llevamos y todos los detalles técnicos de esta obra.